Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Guerreros de países extranjeros. Un momento hace calor, al siguiente hace frío. ¡Qué país tan ridículo! En el aeropuerto de Narita, Silkwatgen Assad, ataviado con el traje tradicional de su tierra natal y con una máscara, descendió del avión privado. Al percibir un aire completamente distinto al de su país, hizo un comentario totalmente desprovisto de buena voluntad. Situado al sur del Ecuador, el reino de Tidad tiene un clima totalmente diferente al de Japón. Es una tierra sin estaciones, cálida y lluviosa durante todo el año. El héroe que salvó este reino con sus propias manos hace décadas no fue otro que Silkwatgen Assad, el guerrero más fuerte de Pencaxilat, también conocido como el dios del puño demoníaco, uno de los artistas marciales más fuertes del mundo. Silkwatgen Assad, como artista marcial, es uno de los pocos que han alcanzado la cima de las artes marciales, algo excepcional en esta época. Junto con una docena de personas que también han alcanzado este nivel, fundó la organización Darkness, que actualmente es el grupo de artes marciales más grande del mundo. Sin embargo, también son un grupo extremista que defiende las artes marciales tradicionales. Se les conoce como practicantes de los puños asesinos y son diametralmente opuestos al grupo extremista rival, los puños vivientes. Ambos bandos son como el agua y el fuego, completamente incompatibles. Sin embargo, a diferencia de los demás miembros de la organización, a Silkwatgen Assad no le importa cómo se transmitan o preserven las artes marciales. Lo que realmente desea es que algún día el mundo tiemble ante el Pencaxilat. Por ello, aunque ha entrenado con ahínco a muchos discípulos sin reservas, también los ha destruido sin piedad poco después. La razón es sencilla. Si considera que un discípulo no puede alcanzar la cima del Pencaxilat, lo considera una deshonra para este arte marcial. Y eso es algo que no tolera bajo ningún concepto. Su discípulo actual es un príncipe del reino de Tidad. Hasta ahora, no se le ha considerado un fracaso. Pero Silkwatgen Assad nunca ha dejado de buscar a otros individuos que considere dignos, con el único propósito de consolidar algún día el Pencaxilat como el arte marcial más poderoso del mundo. La razón por la que vino a Japón en esta ocasión se debe en parte a que sus compañeros se están reuniendo aquí, pero, lo que es más importante, se debe a un resultado intrigante de la red de inteligencia global de su organización. Recientemente, es posible que un dios descienda sobre este país oriental. La existencia de los dioses herejes no es un secreto exclusivo de la comunidad mágica. Para los artistas marciales del calibre de Silkwatgen Assad, tampoco lo es. De hecho, se considera que los maestros de artes marciales tienen incluso más probabilidades que los magos de élite de derrotar a tales dioses. La hechicería humana es en gran medida ineficaz contra estas deidades, pero las artes marciales son diferentes. Estas técnicas refinadas, forjadas a lo largo de la historia del esfuerzo humano, pueden ser efectivas incluso contra seres divinos, siempre y cuando el practicante sea lo suficientemente fuerte. El líder de la secta sagrada china, Luo, ya lo ha demostrado al mundo. Y hace unos años, un joven espadachín italiano logró la misma hazaña. Los artistas marciales siempre han sido figuras destacadas en todas las épocas. Los poderosos guerreros marciales de la antigüedad incluso se convirtieron en héroes de las mitologías. Quienes alcanzan la cima de las artes marciales pueden lograr lo mismo que los mejores magos. Cuando el poder llega a tal nivel, la diferencia entre ellos radica simplemente en el método que emplean. Aunque se le conoce como el dios del puño demoníaco y se le venera como un dios viviente en el reino de Tidad, Silkwatgen Assad es muy consciente de que es humano, no divino. Precisamente por eso, era imprescindible que viniera a este país antes de que nadie más descubriera la situación. Olvídate de ese líder de secta chino. Incluso un mocoso de Occidente podría hacerlo. No hay razón para que no pudiera. En lo que respecta a las artes marciales, Silkwatgen Assad tiene una confianza absoluta en sí mismo. Antes de eso, pensó que no estaría mal explorar un poco la zona. Si bien Japón no es una gran potencia, sus medios de comunicación están muy desarrollados y ofrece instalaciones para aprender casi todo tipo de artes marciales.
Es un país donde las artes marciales populares están bastante extendidas. Para Silkwat Azad, quien considera que difundir el nombre del Pencaxilat es lo único que importa, este país sería ideal para pasar el tiempo. Señor, el alojamiento está preparado. Detrás de Silkwat Azad se encontraba un joven. Su discípulo, Raden Tidad Hiam. Él también vestía el atuendo tradicional del reino de Tidad. De hecho, todos los seguidores de Silkwat Azad vestían así. Los artistas marciales del reino de Tidad rara vez usaban ropa occidental moderna. No hace falta. Ya que estoy aquí, aprovecho para echar un vistazo. Silkwat Azad pronunció estas palabras, y acto seguido el grupo abandonó el aeropuerto en una gran procesión. Su vestimenta exótica, como era de esperar, atrajo mucha atención. Tras abandonar el aeropuerto, Silkwat Azad se marchó sola. Como dios del puño demoníaco, nadie podía contener sus acciones. La mayor parte del tiempo, los más fuertes de Pencaxilat viajaban solos. Para él, cosas como la fama, el poder, el dinero o las mujeres ya no significaban nada. Lo único que le importaba era el nombre de Pencaxilat. Cuando volvió a aparecer en público, la máscara que siempre llevaba había desaparecido. Se reveló un rostro que apenas mostraba rastro de la edad. Seguía siendo joven y apuesto. Sumado a su vestimenta étnica y su estilo de extranjero descalzo, atrajo la atención de muchas mujeres. Algunos incluso intentaron entablar conversación. Desafortunadamente, antes de que pudieran hacer nada, se sorprendieron al ver que lo único que veían era su espalda mientras se alejaba. El aeropuerto de Narita, ubicado en la ciudad de Narita, prefectura de Chiba, es uno de los principales aeropuertos internacionales de Japón. Pero para Silkwat Azad, la ciudad de Narita no tenía nada que mereciera la pena contemplar. Aparentemente, caminaba con normalidad, pero el dios del puño demoníaco pronto partió hacia el corazón de la prefectura de Chiba, la ciudad de Chita. Gracias al desarrollado sistema de transporte de Japón, no necesitó guía. Tampoco necesitó vehículo alguno. Sus pies eran la herramienta más poderosa del mundo. Para artistas marciales como él, la fuerza de sus piernas superaba los límites de la imaginación humana. Esto era lo que hacía que los artistas marciales de élite fueran tan temibles en comparación con los demás. Aparte de su propia fuerza de voluntad, muy poco en el entorno o en la sociedad podía restringir sus movimientos. Poco después, Silkwat Azad entró en los límites de la ciudad de Chiba. En comparación con Narita, aquí había cosas que podían despertar su interés. La ciudad de Chiba no contaba con enormes salas de artes marciales como el Budokan de Tokio, pero sí con numerosos dojos más pequeños. Allí se podían encontrar la mayoría de los estilos de artes marciales más importantes del mundo. El Pencaxilat no fue una excepción. Si bien no era particularmente famoso en Japón, era tan conocido como el karate en Europa y Estados Unidos. Pero en Japón, este arte era prácticamente desconocido. La mayoría de la gente ni siquiera había oído hablar de él. Entre las artes marciales extranjeras, los estilos chinos eran los más numerosos. Aún así, todavía quedaban uno o dos dojos de Pencaxilat. Uno de ellos estaba a punto de recibir al practicante más fuerte de este arte marcial en el mundo. Bueno, entonces, veamos qué nos ofrece este país. Al contemplar el dojo que tenía delante, decorado al estilo indonesio, Silkwat Azad sonrió. Ocultando su identidad como el dios del puño demoníaco, avanzó con calma, como cualquier extranjero. Capítulo 12. Encuentro con un retador. Ikigaya frunció el ceño mientras caminaba por la calle, sosteniendo lo que parecía una guía turística. Solo que no enumeraba lugares turísticos, sino escuelas de artes marciales. Su objetivo era aprender artes marciales. Las palabras de aquel tío que se hacía llamar Seth y que hacía cosplay se le habían quedado grabadas. Claro que tenía que admitir que, si ese tío no hubiera revelado un lado tan inhumano de sí mismo, uno que hizo que Ikigaya se cuestionara profundamente y se sintiera inseguro en este mundo, no habría empezado a buscar seriamente un dojo para aprender artes marciales. ¿Es fácil aprender artes marciales? Probablemente no. Si lo fuera, habría artistas marciales por todas partes. Si fuera fácil, todo el mundo las estaría aprendiendo. Fíjense en los grandes maestros del cine. Todos fueron descubiertos cuando eran apenas niños.
Incluso en esos raros casos en los que un prodigio cualquiera es rescatado de la calle por algún viejo desaliñado disfrazado de mendigo, quizás uno de verdad, y le entrega un libro de $5 sobre la técnica de la palma de Buda o algo parecido, todavía tienen que ser golpeados casi hasta la muerte por el jefe antes de que puedan empezar oficialmente a hacer trampa y convertirse en un maestro. Había caminado todo ese camino, pero había visto a un solo anciano desaliñado vendiendo libros secretos. Ni uno solo. Pero sí había varios tipos sospechosos, promocionando un nuevo tipo de condón. Al diablo con los protagonistas tramposos. Odio a los protagonistas tramposos. ¿Por qué no puedo ser yo un protagonista tramposo? Aunque no pueda ser uno de ellos, al menos denme una guía del mundo o algo así. ¿Qué demonios es este mundo? Apenas me había adentrado en la vida escolar cuando empezaron a suceder cosas sobrenaturales, y ahora, solo unos días después, se ha convertido directamente en fantasía. ¿Qué tipo de novela ligera escribió Saimokusa? Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Clasificar los géneros es algo muy serio. Incluso si se trata de un isekai, ¿no podrías ser un poco más profesional, por favor? Es como si te pidieran que reunieras las 7 bolas de dragón mientras filmas una película de propaganda patriótica. Todo está mal. Palpó la bandolera que llevaba cruzada sobre el cuerpo. Dentro estaba el tarro de cerámica. Ikigaya no se atrevería a tirarlo ahora, sobre todo después de que intentara abrirlo el otro día. No solo no se abrió, sino que incluso la arrojó desde la azotea y la golpeó con un palo, sin ningún resultado. ¿De qué demonios está hecho este frasco? De adamantium. Parece de cerámica, ¿verdad? Y sin duda se siente como cerámica. La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa. Ikigaya sentía que ya no podía seguir el ritmo del mundo tecnológico. Si alguien inventó esto, ¿no podrían al menos anunciarlo en las noticias o algo así? No decir nada parece una trampa intencionada. No podía abrir el frasco y no se atrevía a tirarlo. Dadas las extrañas circunstancias en las que se encontraba, seguir el consejo del tío cosplayer parecía la mejor opción por el momento. Dejó de caminar. Había llegado al primer dojo que aparecía en la guía. Echa un vistazo. Pencaxilat. TCH, ¿qué demonios es eso? Ni siquiera pedía nombres elegantes y sofisticados como Taiki o Kung Fu. Incluso los más comunes, como Karate o Taekwondo, le resultaban familiares. Pero Pencaxilat. Y mira, el letrero está en inglés. Eso es inglés, ¿verdad? Un dojo con letreros bilingües. Uf, odio el inglés más que nada. En fin, entremos y veamos. Justo cuando Ikigaya levantó el pie, oyó un alboroto. Al mirar en la dirección del ruido, vio a un grupo de personas que marchaban hacia él. Vestían uniformes blancos de artes marciales, pero sus expresiones distaban mucho de ser amigables. Irradiaban un aura de sí, soy un matón, ¿y qué? Parecía que su destino era precisamente este dojo. El pie que había levantado volvió a caer inmediatamente. Esto no parece seguro. Mientras pensaba eso, el grupo ya lo había alcanzado. Vieron a Ikigaya y rápidamente lo rodearon. ¡Oh, mierda! Esto va a ser una de esas escenas de te estamos dando una paliza solo porque estabas parado en la puerta. ¿Debería llamar a la policía? ¿O simplemente me tapo la cara y me tumbo en el suelo? Quizás así se apiaden de mí y se contengan. Antes de que Ikigaya pudiera tomar una decisión, un joven alto se acercó a él con aire engreído y comenzó a balbucear. Literalmente balbuceaba, porque Ikigaya no entendía ni una palabra. Bueno, no es del todo cierto. Solo captó una palabra: sumida. Sufijo coreano. Así que eran coreanos. Ay, qué cansada estoy. Demasiado cansada incluso para quejarme. Solo quiero irme a casa y dormir. Ikigaya no respondió, lo que molestó al tal Sumida. Este lo agarró del cuello y siguió parloteando. ¿Qué le pasa a los ojos de este coreano? ¿Es que no ve que claramente no entiendo ni una palabra de lo que dice? Todo lo que Ikigaya quería decir era: tío, tu aliento apesta. Me está matando. En ese preciso instante, una voz gritó: alto. En ese momento, Ikigaya sintió ganas de llorar. ¿Por qué tardaste tanto? Tengo derecho a una indemnización por trauma emocional. ¿Qué intentas hacerle a nuestro estudiante? ¿Eh? ¿Ahora soy estudiante?
Ni siquiera he entrado al dojo. Parece que aprender este arte marcial empeora la vista. Ikigaya sintió que lo mejor era marcharse rápidamente. Ruido sordo. Su trasero golpeó el suelo con fuerza. Esta vez, las lágrimas fueron de verdad, porque cayó sobre el tarro de cerámica. El pinchazo fue tan fuerte que casi se desmaya. Jaja, mira a ese idiota. Claro, esto es artes marciales de monos. Rió el coreano, y luego se giró hacia la gente que había salido corriendo del dojo. Estamos aquí para un combate amistoso. Para entonces, Ikigaya ya se había recuperado más o menos, y escuchó claramente aquella primera frase. Últimamente, Ikigaya había estado muy triste. Cualquiera en su situación sería miserable. Incluso con la fortaleza mental que le brindaba la transmigración como beneficio adicional, eso no significaba que pudiera simplemente sonreír y restarle importancia a toda esa locura. Las emociones negativas, una vez que alcanzan cierto punto, están destinadas a explotar. Oye, ¿somos monos, eh? Entonces, ¿qué eres tú?, dijo Ikigaya, mirando al coreano con burla. Así es como debe comportarse un noble artista marcial. Cerdo japonés. ¿Acaso quieres morir?, rugió el joven. Qué lástima que esa frase no tuviera ningún efecto en Ikigaya. De hecho, generó mucha más hostilidad por parte de los alrededores. Después de todo, esto era Japón. Y no se trata de un lugar remoto y apartado. Cállate, Kiseon, gritó alguien entre la multitud. Así es como debe comportarse un verdadero hijo de Corea. Ikigaya frunció el labio. Recién ahora estás reaccionando. El hombre que había gritado dio un paso al frente. Primero, reprendió duramente al joven coreano. Ikigaya no pudo entender las palabras, pero lo adivinó por la expresión. Luego se acercó e hizo una reverencia a Ikigaya. Lo siento. Mi discípulo fue grosero. Entonces, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué todos piensan que soy de este dojo? Maldita sea. ¿Es esto una señal de que estoy destinado a aprender este extraño arte marcial con un nombre que ni siquiera conozco, en un dojo que insiste en tener letreros bilingües? Ikigaya se veía a sí mismo como un atacante, no como un receptor. Aunque no era la primera vez, sentirse forzado de esa manera le resultaba horrible. Espera, ¿por qué estoy dando por sentado que tengo que aprender artes marciales? ¿No pensaba simplemente echar un vistazo? Esta maldita gente me ha trastocado por completo el hilo de mis pensamientos. Molesto, Ikigaya giró la cabeza. Al otro lado de la calle, un joven descalzo, vestido con algún tipo de ropa étnica, permanecía de pie en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena. Justo cuando la mirada de Ikigaya se posó en él, el joven se giró y le devolvió la mirada con una expresión extraña e inquietante. Bajo esa mirada, Ikigaya se sintió de repente completamente incómodo. Pero el joven apartó la mirada rápidamente. Luego, sonrió y comenzó a caminar hacia el dojo. Capítulo 13. Ikigaya del otro lado del mundo. Ikigaya sintió que su corazón temblaba ante la locura del mundo, y sintió verdadero miedo. Por fin podía estar seguro de una cosa. Este mundo definitivamente no era normal. Ahora no parecía ser el momento para una declaración tan tranquila. Si echamos la vista atrás, hace apenas 5 minutos todavía vivía en el mundo de una persona normal. 5 minutos después, el mundo se derrumbó, y quien lo inició todo fue aquel apuesto joven extranjero que estaba de pie frente a él. Ya fueran los punks o los miembros del dojo de artes marciales, todos caían en un instante. Sus artes marciales eran inútiles frente a este joven, y sus cuerpos, frágiles como papel en sus manos, se desgarraban con facilidad. Lo que casi llevó a Ikigaya al borde del colapso fue que, aunque su cuerpo estaba paralizado por el terror, aún podía ver todo con claridad. Ya basta. Si esto es una pesadilla, por favor, déjenme despertar pronto. Tienes unos ojos especiales. Esa es una cualidad importante. El hombre extranjero de rostro apuesto pasó por encima de los cadáveres uno por uno y se acercó a Ikigaya. Bueno, entonces, ¿quieres convertirte en mi discípulo y aprender el verdadero Penkaksila de mí? Apenas podía respirar. Era aterrador. Simplemente no era humano. Incluso si alguien fuera un transmigrador que pudiera tomarse a la ligera las escenas sobrenaturales, no había manera de presenciar semejante matanza y considerarla normal.
Eso era un asunto completamente distinto. Esto fue sin duda un asesinato, ¿verdad? Y fue a plena luz del día, y aún así, ¿cómo podía tener esa expresión? No, su expresión ni siquiera parecía tener relación con el hecho de que hubiera matado gente. ¿Qué demonios es esta criatura? Ni siquiera los llamados asesinos en serie ignorarían por completo el acto de matar. Pero este hombre que tenía delante sí lo hacía. Era una sensación indescriptible, y Kigaya podía sentirla en ese preciso instante. Te falta fortaleza mental. Pero no te preocupes. Con un poco de entrenamiento intenso, se puede solucionar. El joven miró a Ikigaya con una media sonrisa. Originalmente solo quería divertirme, pero inesperadamente encontré una semilla prometedora. Kukuku, supongo que te entrenaré un tiempo. Aunque había cierta distancia entre ellos, en un instante el hombre apareció justo al lado de Ikigaya como un fantasma y lo agarró con un movimiento rápido. Tras eso, la conciencia de Ikigaya cayó en la oscuridad. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba en una habitación lujosamente decorada. No le faltaba nada, ni siquiera su bolso, que seguía colgado correctamente sobre su hombro. Despierto. Una voz fría sonó cerca de su oído. Siguiendo la voz, Ikigaya vio a un joven de tez más oscura, vestido con un estilo similar al de aquel joven aterrador, y que desprendía un aire de nobleza, sentado en un sofá cercano observándolo. Sí, aunque Ikigaya no sabía realmente cómo se suponía que debían ser los nobles, esta persona transmitía una sensación que hacía pensar. Si de verdad existen los nobles, deben tener este aspecto. Aunque estar cerca de él hizo que Ikigaya se sintiera instantáneamente como un perdedor bajito y pobre, ahora no era el momento de preocuparse por esas cosas. Mi amo dice que tienes una vista excelente. Demuéstralo pronto. Nuestro amo no es una persona paciente. ... Ikigaya se obligó a calmarse. Sin importar la situación, lo primero era mantener la calma. Morir porque la situación cambió repentinamente. Ese tipo de vida de transmigración sería demasiado lamentable. Pero incluso un insecto luchará por sobrevivir. Tras 3 respiraciones profundas, y finalmente con un ritmo cardíaco algo más estable, Ikigaya dijo: no sé nada y no represento ninguna amenaza para gente como tú. Te sobreestimas. Alguien como tú podría haber muerto en el acto. Pero el maestro vio valor en que aprendieras nuestras artes marciales. Por eso sigues vivo. Y tu anterior pérdida de compostura puede perdonarse, pero solo por esta vez. De lo contrario, mis subordinados se encargarán de ti. De ahora en adelante, yo pregunto y tú respondes. Nada de palabras innecesarias. El joven se burló y luego dijo: cuando el maestro mató a esas ratas que se atrevieron a insultar al Pencaxilat, ¿cuánto viste? Reproduce esos movimientos ahora. Esta vez, Ikigaya no dijo nada innecesario. Se puso de pie. Hay gente que no se anda con bromas. Este tipo era sin duda uno de ellos. Aquella escena en el dojo bastó para que Ikigaya se diera cuenta de qué clase de gente era. ¿Terroristas? No, probablemente estas personas eran incluso más aterradoras que los terroristas. Eso era lo que el corazón de Ikigaya Hachiman le decía. Rememorando con atención aquella escena aterradora, Ikigaya hizo todo lo posible por imitar los movimientos que recordaba. Solo esperaba que las expectativas de aquel joven no fueran demasiado altas. Había muchos movimientos que no podía imitar en absoluto. Ya basta, dijo el joven de repente. Esas 3 palabras agotaron instantáneamente las fuerzas de Ikigaya, quien se desplomó al suelo. Había estado demasiado tenso. Sin duda, no tienes ninguna base en artes marciales, pero pudiste ver los movimientos del maestro. Aunque me cueste admitirlo, tienes mejor vista que yo. Cumples con los requisitos para estudiar nuestro arte marcial. Ahora bien, el joven se puso de pie. Ahora ya lo sabéis. Soy el príncipe heredero del reino de Tidart, Raden Tidart Hiam. Un rey elegido por derecho propio. Aunque no sois más que plebeyos, si os convertís en discípulos del maestro, quizás algún día podáis hablarme de igual a igual. Entonces, ¿puedo saber quién es nuestro amo? Ikigaya esbozó una sonrisa irónica. Este tipo de giro de los acontecimientos no era tan malo, tal vez.
Aunque no se trataba de un viejo desaliñado vendiendo pergaminos secretos, sino de un superpsicópata que mata como si respirara, al menos su vida parecía haberse salvado. Se alegraba de seguir sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Eso era bueno, pues significaba que no entendía la mente de un psicópata, así que él mismo no era un psicópata. Si quieres saberlo, pregúntatelo tú mismo. Dejando atrás esa fila, el alto, rico y apuesto Ra-de-entidad Gian chasqueó los dedos. La puerta de la habitación se abrió de inmediato y dos hombres corpulentos entraron. En ese momento, a Ikigaya no le importaba su ropa ni nada. Hablando de eso, ¿qué país era ese reino de Tidart? Nunca había oído hablar de él. Llévenlo a ver al maestro, ordenó Ra-de-entidad Gian a los dos hombres. Sí, Su Alteza. Los dos hombres se acercaron, levantaron a Ikigaya como si fuera un pollo y se lo llevaron. Esta posición era sumamente vergonzosa, pero Ikigaya ya se había acostumbrado. Últimamente, lo habían cargado así varias veces. La adaptabilidad era, sin duda, la mayor fortaleza de la humanidad. Uno podía acostumbrarse a cualquier cosa. En ese momento, lo que más le importaba era, ¿quién era exactamente ese joven aterrador que lo había traído hasta aquí? ¿Por qué alguien tan joven como el príncipe heredero se referiría a alguien de su edad como amo? La bolsa que llevaba colgada al hombro y que contenía el tarro de cerámica seguía haciendo ruido al agitarse, resonando por el largo pasillo. Era lo único que rompía el silencio. Este breve viaje resultó extremadamente agotador para Ikigaya, no solo por la incómoda situación, sino sobre todo por el extraño silencio de los dos hombres extranjeros. Por suerte, finalmente llegó al final. Los dos hombres extranjeros se detuvieron al final del pasillo, donde se encontraba una gran puerta. Empujaron la puerta y, antes de que Ikigaya pudiera ver lo que había dentro, ya lo habían arrojado como un saco.